Buenas noches, bienvenidos. El Instituto Legal de Educatel les brinda la más cordial de las bienvenidas al presente desarrollo del curso especializado en proceso inmediato y flagrancia delictiva en el nuevo Código Procesal Penal. Importante curso especializado que se desarrolla en el mes de agosto, desarrollando 5 importantes módulos para el desarrollo del presente curso, donde participarán destacados profesores a nivel nacional, desarrollando proceso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal. Este importante curso viene impulsado por el Instituto Legal Educatel, como que también cuenta con el respaldo institucional a través de convenios interinstitucionales que ha celebrado la Instituto Legal Educatel. Para el día de hoy tenemos el módulo de apertura con la participación del destacado doctor Andrés Ramos Fernández. Doctor Andrés Ramos es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con amplia experiencia en litigios penales, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, que el día de hoy nos estará abordando un tema muy importante, como es el tema de la flagrancia delictiva y el uso de la fuerza. El Instituto Legal Educatel le brinda la más cordial de las bienvenidas, apreciado doctor Andrés Ramos Fernández. Bienvenido al instituto y adelante con el desarrollo de este tema tan importante en el marco de este importante curso especializado. Muchas gracias, Alex. Buenas noches con todos los presentes. Agradecerte por la invitación y bueno, empezar con el tema que se me ha encomendado en la apertura de este curso, ¿no? Que es, como has indicado, referido al proceso inmediato y la flagrancia delictiva, estos dos institutos procesales que tienen una conexión muy estrecha, ¿no? Concretamente, con mayor énfasis en la flagrancia delictiva y el uso de la fuerza, que es el tema concreto que se me ha invitado a desarrollar, ¿no? Em, a ver, en términos prácticos, sabemos que existe un proceso común, ¿no? En nuestro sistema procesal penal, el Código Procesal Penal lo ha establecido, y así, y también ha reconocido este nuevo proceso o este nuevo sistema, digamos, este nuevo sistema procesal penal. Se ha reconocido diferentes procesos a los cuales se llaman procesos especiales, ¿no? Entonces, por sus características propias, por la naturaleza de los delitos, por la complejidad del hecho punible, ¿no? Entre otras características esenciales, el legislador ha sabido, en este caso, enmarcar estos hechos delictuosos en procesos que les ha llamado, como ya hemos indicado, procesos especiales. Uno de esos procesos es el proceso inmediato, ¿no? El proceso inmediato. ¿Y por qué voy a partir haciendo referencia al proceso inmediato, ¿no? Porque el proceso inmediato, como había indicado al inicio de esta exposición, tiene una gran relación con el trámite que se va a dar a un proceso penal que se ha iniciado por una flagrancia de delito, ¿no? Eh, a ver, no es, no nos equivocamos en decir que la mayoría de procesos que han iniciado por una detención en flagrancia delictiva han ido en su curso a través del proceso inmediato, ¿no? Porque es uno de los supuestos materiales en los cuales el proceso procede. Así lo establece el artículo 446, ¿no? En el numeral 1, ¿no? Cuando indica, a ver, en el literal A, el imputado, ¿no? El fiscal debe solicitar, ¿no? Debe solicitar la incoación de proceso inmediato, incluso bajo responsabilidad, cuando se presenten alguno de los siguientes supuestos. Y el primero es justamente referido al flagrante. Cuando se indica, ¿no? El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 259, ¿no? Entiendo que también el Código Procesal Penal. Y este artículo 259, pues, hace referencia a la definición policial en flagrancia, y el artículo 260 también hace referencia incluso a la detención o el arresto ciudadano, ¿no? Que también tiene que entenderse bajo los cánones o las características propias de una flagrancia delictiva, ¿no? Bien, entonces, bueno,
Vamos a aterrizar ahora en lo referido a la flagrancia delictiva, ¿no? La flagrancia delictiva. Eh, Miren, el Código Procesal Penal indica, ¿no? O hace referencia siempre a la Policía Nacional del Perú como un ente de control formal, de hecho uno de los más básicos, ¿no? Cuando indica la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprende de flagrante delito, ¿no? Existe flagrancia cuando, ¿no? Entonces aquí están los otros supuestos, ¿no? Supuestos de flagrancia delictiva que nuestro Código Procesal Penal ha reconocido. El primero es el agente es descubierto en la realización del hecho punible, ¿no? Eso es quien tiene en este caso el dominio de la realización del acto ilícito penal, ¿no? En este caso está realizando en ese mismo verbo típico, no está consumando la conducta prohibida, y en ese caso es descubierto por un tercero o por la propia Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, es decir, esa es la fragancia típica, clásica que se hace referencia, ¿no? Y también es la flagrancia típica o la clásica la que está recogida en el numeral 2 cuando dice, ¿no? Que la gente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Entonces, estos dos numerales que hacen referencia al 259, que acabamos de leer, hacen referencia a la flagrancia clásica, ¿no? Es cuando, en este caso, la gente es descubierto en la realización o en su plena ya consumación, ¿no? El hecho es que tenga que ser descubierto en ese momento. Hay un criterio acá muy importante de inmediatez y personalidad, o sea, que se encuentra el sujeto en el lugar de los hechos y que la realización del hecho punible sea en ese mismo momento. La inmediatez es muy importante, como lo ha recogido ya eh, amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es la flagrancia básica, clásica, que se reconoce, ¿no? Que está establecida, como ya he dicho, en estos dos numerales. El siguiente supuesto de flagrancia o tipo de flagrancia es la cuasiflagrancia, ¿no? Que nuestro código procesal lo ha señalado en los siguientes términos, ¿no? Existiría cuasiflagrancia cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, ¿no? Sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual, dispositivo o equipos cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho. Acá hay una característica muy importante de la fase flagrante. En este caso, no toma mucha relevancia ya el criterio de inmediatez, porque en este caso el agente ya no se le ha encontrado en ese mismo momento, pero sí se le ha identificado. Entonces, hay un criterio en este caso, de identidad, de haberlo identificado, pero no se lo ha detenido en ese mismo momento. Por eso la característica de la flagrancia es que en este caso el agente ha huido, ¿no? Pero sí ha sido identificado, ¿no? ¿Qué es lo que más qué es lo que además se indica en este supuesto de flagrancia? Que para que opere, ¿no? El estado de flagrancia dentro de estas 24 horas que pone el código procesal penal, es necesario que la gente haya sido necesariamente individualizado, ¿no? Haya sido reconocido. ¿Por quién? Puede ser, en este caso, por el propio agraviado, ¿no? Por el sujeto pasivo, o el agraviado, el ofendido o el perjudicado del delito, o por otra persona, ¿no? Pero hay una cláusula muy importante ahí, no es cualquier persona, sino tiene que ser una persona que ha presenciado el hecho, es decir, tiene que ser un testigo ocular del hecho delictivo, un testigo directo de la realización del hecho penal, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser, en este caso, ante la presencia o por la significación de un testigo presencial, ¿no? Porque el código también señala que la identificación, ¿no? del sujeto puede hacer por medio audiovisual, dispositivos o otro tipo de tecnología, ¿no? En donde se registra principalmente la imagen. Igual que es el caso, en un caso típico, por ejemplo, de las cámaras de seguridad, ¿no? Privadas, públicas, que ahora están en las calles, en los inmuebles particulares, por medidas de seguridad, ¿no?
ha ocurrido un hecho delictivo, ¿no? Por unas lesiones en la vía pública, o ha ingresado una persona sin autorización, ¿no? Del dueño del inmueble, ha ingresado al inmueble, ha ingresado para hacer un allanamiento ilegal, o tal vez ha ingresado para hurtar, para robar. Bueno, ¿no? Entonces, este hecho se registra justamente mediante estos medios audiovisuales, y que inmediatamente visto dentro de las 24 horas se ha podido identificar a los agentes, se comunica de este hecho a la policía, y como ya lo tiene identificado, ¿no? Por propia operatividad o funcionamiento de la Policía Nacional, se logra la detención de esta persona. Se habla de una cuasi flagrancia porque habría sido detenido justamente dentro del plazo de estas 24 horas, con los requisitos que ya estamos haciendo mención, ¿no? Como lo establece el propio Código Procesal Penal. Entonces, esa es la cuasi flagrancia, ¿no? Y tercero, tenemos lo que se ha denominado en la doctrina la flagrancia presunta, ¿no? La flagrancia presunta, que está en este numeral cuarto, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que hice, no? Existirá cuasi flagrancia cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito, con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen una probable autoría o participación del hecho delictuoso, ¿no? Acá hay algunos matices de subjetividad, de criterios que va a tener que tener en cuenta la policía, el fiscal y en su momento el juez de investigación preparatoria, ¿no? Esta flagrancia presunta también está vinculado a una flagrancia de elementos de convicción, ¿no? De medios de prueba. En este caso no se requiere o no es nota característica de la flagrancia presunta los criterios de inmediatez, ¿no? Porque no ha sido detenido en ese mismo momento cuando está realizando el hecho delictivo, y tampoco el criterio de la personalidad, ¿no? O el criterio personal, porque tampoco se le ha prendido, se le ha detenido en ese mismo momento a la persona, no se le ha identificado ni siquiera, ¿no? Entonces, la flagrancia presunta va más que todo a la valoración que se encuentre a un presunto agente que ha desarrollado, ha realizado el hecho delictivo y que tiene vinculación con los medios, ¿no? Por eso se indica, no solo con los medios, sino también con los efectos procedentes del hecho delictivo, ¿no? Este es el típico caso, por ejemplo, para los robos, para los hurtos, se han utilizado algún medio, ¿no? Para intimidar, para amenazar al sujeto pasivo, ¿no? Al agraviado, o también para, por ejemplo, hurtar los domicilios, que se han valido de algunos instrumentos como escaleras, martillos para romper las cerraduras, alicates, entre otros, ¿no? Entonces, también se puede hablar de una flagrancia, en este caso presunta, cuando el agente, dentro de las 24 horas necesariamente, este es un criterio objetivo, ¿no? Porque es un criterio numérico, ¿no? De tiempo, ha sido sorprendido con los efectos del delito, ¿no? Si han hurtado, por ejemplo, bienes personales, la billetera, tarjetas de crédito, entre otros, y han sido detenidos con estos bienes, obviamente que en este caso va a configurar la flagrancia presunta, porque va a encontrarse en una relación directa de los medios o de los efectos con la persona, ¿no? Entonces, el criterio que acá se maneja es justamente la valoración de los medios de prueba que habría y su vinculación con el sujeto, ¿no? Entonces, ese es el ámbito, el supuesto en el cual se puede hablar de una flagrancia presunta que habilita justamente una detención, ¿no? Ahora, tiene una flagrancia, ya hemos hecho el análisis, ¿no? Respecto a lo que la norma nos indica que debemos entender por flagrancia, los tipos de flagrancia, los requisitos que estos tienen, incluso los supuestos en los cuales se puede hablar de una flagrancia, ¿no? Pero como les decía hace un momento, el Tribunal Constitucional también ha sabido entender o nos ha sabido explicar que se debe entender por flagrancia, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso Orfelina Arévalo Ortiz, todavía de julio del 2009, ¿no? El Tribunal Constitucional nos decía, ¿no? Que la flagrancia debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso, ¿no? Por lo que se constituirá cuando exista, acá viene lo importante, ¿no? Un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar, ¿no?
Por ende, debe reiterar lo que justifica la excepción al principio constitucional de reserva judicial para evitar la privación de libertad en supuestos de flagrancia, es la inmediatez temporal y personal, ¿no? Acá viene lo que les decía hace un momento, la inmediatez temporal y el criterio personal del hecho de estos, lo que supone la imposibilidad de obtener una orden judicial previa. Oiga, si a alguien se le detiene en un presunto delito, ¿no? En este caso, a ver, pongámonos en el supuesto típico de que Juan está caminando en la calle a las 12 de la noche y en ese caso es interceptado por dos sujetos quienes le sustraen amenazándole con dos cuchillos a la altura del cuello, le sustraen todos sus bienes de valor, comprendidos en un celular, su billetera y una cantidad de dinero, ¿no? Se escapan por inmediaciones, Juan pone inmediatamente en conocimiento a la policía de este hecho y los efectivos policiales realizando el operativo correspondiente, que es el patrullaje por inmediaciones del hecho, dan, ¿no? En este caso, con la aprehensión de un sujeto que estaba corriendo, ¿no? Aparentemente, con los dos sujetos que estaban escapando con dificultad, ¿no? Porque se encontraban ebrios, los aprendió y, bueno, en este caso, en la detención, en la intervención que se realiza, propiamente en la intervención, se le encuentra justamente con los bienes de Juan, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de una flagrancia presunta, ¿no? Porque primero Juan no ha sabido identificar quiénes son estas personas, ¿no? No los conocía, horas de la noche, medianoche, estaba ebrio, o también en este caso los agentes estaban ebrios. ¿Cuál es el dato fundamental para hablar de una fragancia? Que se les ha encontrado con los efectos del delito, ¿no? Con los efectos del delito a estos dos sujetos, ¿no? Entonces, ahí se puede hablar de una inmediatez temporal. No, porque en ese caso la policía no les ha detenido en el mismo momento que le estaban sustrayendo los bienes, ¿no? A Juan. ¿Se podría hablar de una inmediatez personal? No, tampoco, porque en este caso, más allá del agraviado, que ni siquiera tampoco en este ejemplo ha podido identificar quiénes serían las personas, no hay un testigo tercero o una cámara que haya podido identificar la personalidad o la identificación de estos agentes del delito, ¿no? Situación muy distinta es la que se realiza, por ejemplo, a plena luz del día, ¿no? Hay un hurto, ¿no? Una persona se aprovecha en este caso de la gran aglomeración que pasa de personas en una vía bastante transitada y que sin que se dé cuenta, en este caso, el agraviado tenía su celular en la chaqueta, ¿no? A lo que, digamos, en este caso el agente se aprovecha de esa circunstancia ante el gran tumulto de la gente, mete su mano sin que se dé cuenta el agraviado y saca el celular. Sin embargo, había sido observado por las personas que estaban a su alrededor y ponen en conocimiento inmediatamente en ese momento al propio agraviado, logrando la detención, incluso el arresto ciudadano, ¿no? Tres personas lo detienen a este sujeto que estaba sustrayendo el celular del agraviado, ¿no? Lo detienen, alguien pone inmediatamente conocimiento a la policía y la policía viene y realiza la detención policial que ha dado inicio con un arresto ciudadano, ¿no? A ver, en este caso, ¿hay una inmediatez temporal? Sí, porque en este caso se le ha sorprendido a este agente en la realización o en la configuración propia del hecho delictivo, ¿no? Se le ha visto propiamente en el momento en que él estaba sustrayendo el celular de la chaqueta del agraviado, ¿no? ¿Y hay una inmediatez temporal? Sí, porque han logrado identificar estos testigos oculares y directos del hecho, lo han sabido identificar, ¿no? A esta persona y lo han detenido mediante un arresto ciudadano, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? En este concepto que nos pone el Tribunal Constitucional, a ver, para que opere la detención, en este caso policial, es necesario que los policías, tomando conocimiento del arresto ciudadano, el policía solicite una detención judicial porque ha sido detenido, en este caso, o ha sido arrestado este sujeto por los ciudadanos. No, no, no es necesario, ¿no? Por eso el Tribunal Constitucional dice, ¿no? A ver, hay una excepción al supuesto de la reserva judicial de la detención, ¿no? ¿Cuál es? La flagrancia. ¿Y se cumple con los dos criterios? Sí, la inmediatez temporal y la inmediatez personal, ¿no? Entonces, sería ilógico, irracional incluso, solicitar en ese caso una autorización de detención al fiscal
al Poder Judicial, al juez. ¿Por qué? Porque evidentemente se está realizando un hecho delictivo, ¿no? Incluso por la propia necesidad de preservar, por ejemplo, la detención, de realizar las actas, de resguardar los medios con los cuales se ha realizado el hecho delictivo, la necesidad de resguardar los efectos del delito, la escena del crimen, ¿no? Identificar a los posibles testigos. No sería necesario incluso realizar toda esta actividad que podría que vendría a ser la solicitud de una detención judicial, ¿no? No tendría ninguna cabida, ¿no? Entonces, ya vemos, ¿no? Un primer alcance que el Tribunal Constitucional nos da respecto a la flagrancia delictiva y estas dos notas características que hemos hecho mención, ¿no? Bueno, acá hay un pequeño cuadro, ¿no? Referente principalmente a la evolución, ¿no? Y bueno, a entender los tres tipos de flagrancia que hemos sabido entender en su momento, ¿no? La flagrancia está establecida, como ya hemos indicado, en el artículo 259, ¿no? Del Código Penal, y también independientemente en la ley 29.372, ¿no? Esta fue modificada mediante ley 29.569 en agosto del 2010, ¿no? Y bueno, acá en este cuadro, como ustedes pueden ver, resaltamos lo que habíamos indicado antes, ¿no? Lo que el propio Tribunal Constitucional ya nos había dicho, la inmediatez temporal, la inmediatez personal, ¿no? Hay una flagrancia material, esa es la flagrancia propiamente dicha, la flagrancia clásica, cuando el autor es descubierto realizando el hecho punible, ¿no? El hecho delictivo, ¿no? Una cuasiflagrancia cuando el autor es perseguido. Y una flagrancia presunta cuando el autor es sorprendido con los objetos o huellas que han dado cabida al delito, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hablar un poco más de la cuasiflagrancia, porque en realidad la flagrancia clásica sí la podemos entender, ¿no? Que es el momento mismo de la realización del hecho delictivo, ¿no? Eh, a ver, referido a la cuasiflagrancia, tiene que haber, se indica una percepción sensorial directa de un testigo directo, es lo que indicábamos, ¿no? Y acá, a ver, yendo en este punto o en este criterio, vamos a ver un caso de la Corte Suprema, ¿no? De la Corte Suprema, creo que es el primero, si mal no recuerdo, el primer caso de un proceso inmediato que llegó a la Corte Suprema, ¿no? Vía recurso de casación, que es esta, ¿no? La casación 872-2016 Sullana, ¿no? Todavía del 16 de marzo del 2017. A ver, estos son los hechos y yo les voy a explicar el contenido, ¿no? En este caso que dio mérito a esta casación, ¿no? A ver, nos dice que en el 19 de enero del 2016, a las 11 de la mañana, un sujeto hizo tocamientos indebidos e introdujo el dedo en la vagina, entiéndase a la agraviada, causándole lesiones a una menor que tenía 7 años de edad, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Esto es el 20 de enero del 2016, a las 9 de la mañana, por eso se indica 22 horas después, esto es importante por el criterio de flagrancia, indica, la madre de la menor y 3 policías en un patrullero se dirigen a la fiscalía, ¿no? La madre en la carretera, justamente en el transcurso de lo que estaban en la comisaría hacia la fiscalía, ¿no? La madre se indicó al imputado, supuestamente que estaba en una motocicleta, y ante esa identificación que hizo la madre, la policía lo detuvo, ¿no? ¿Qué se indicó después? Que el delito flagrante, se indica, ¿no? Requiere que la víctima, la policía o un tercero presencia en la comisión del hecho en el mismo momento que se perpetre. A ver, pero este es el análisis jurídico que al final determinó la Corte Suprema vía esta casación. Pero, ¿qué es lo que quiero que se entienda para ver este criterio, a ver, de la percepción sensorial del testigo directo? Hace un momento habíamos dado lectura a este numeral 3 de la flagrancia presunta, ¿no? Y veíamos el criterio personal en el cual decía, ¿no? En este caso, el sujeto, ¿no? El agente tiene que ser identificado por el agraviado o un testigo presencial, un testigo ocular. Y en este caso, ello no había pasado, ¿no? Este caso que pasó en la provincia de Sullana es que, bueno, se les indicó a un sujeto, ¿no? Haber realizado tocamientos indebidos, ¿no? A una menor de 7 años de edad, por la sindicación de identidad que hizo la madre de la menor después de 22 horas, ¿no?
Y a razón de esta indicación que hizo la madre, la policía lo detuvo, procesaron vía proceso inmediato a este sujeto y le impusieron incluso la pena de cadena perpetua, ¿no? Entonces ahí tienen la casación en la cual ustedes pueden analizar este caso. Y lo que la Corte Suprema reitera, ¿no? En este caso, o hace el análisis, es justamente lo que establecía o lo que decíamos hace un momento, el numeral 2 de este 300 del proceso inmediato, ¿no? Referido a flagrancia delictiva, que la identificación personal necesariamente, conforme lo dice el Código Procesal Penal, tiene que ser producto de la propia víctima o de un testigo ocular, un testigo directo que ha presenciado la realización del hecho punible o del hecho delictivo. En este caso, ello no había ocurrido, ¿no? Eh, la madre no fue un testigo directo en este caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, la madre entendemos que en ese momento hizo una especulación, tal vez por lo que la hija le había comunicado en ese momento de cómo era el sujeto, qué es lo que había hecho, cómo es que había realizado el hecho delictivo, ¿no? Pero no, la madre, esa comunicación que la hija le hizo en ese momento no convertía a la madre en un testigo presencial o en un testigo ocular del hecho, porque como se indica hace un momento en este cuadro, lo que se requiere del testigo, el testigo directo, es una percepción sensorial directa, ¿no? Él es el que lo tiene que ver de forma directa, ¿no? Ahora, puede haber también una percepción sensorial indirecta, como decíamos hace un momento, ¿no? Esto es a través de los medios audiovisuales, ¿no? Es lo que ejemplificábamos hace un momento, referido otra vez a las cámaras de seguridad, a las cámaras de las entidades públicas, ¿no? La cuasiflagrancia también requiere que el hecho delictivo se realice de forma ininterrumpida, ¿no? Si con inmediación o sin inmediación, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Bueno, que la gente en este caso tenga que ser capturado inmediatamente dentro del plazo objetivo que hemos visto, ese criterio objetivo, que son 24 horas, ¿no? Entonces, estos son las notas características, ¿no? O los criterios que se tienen que manejar para hablar de una cuasi flagrancia. En una flagrancia presunta, ya también como señalábamos hace un momento, lo que la nota característica, ¿no? que da sentido o las notas elementales que dan sentido a una flagrancia presunta son los efectos del delito, los instrumentos que se han utilizado para la perpetración del delito o las señales, ¿no? O los vestigios que se puedan encontrar en el agente. Esto es en sí mismo o en su vestido, ¿no? Oiga, a ver, ha ocurrido nuevamente, ¿no? Es que normalmente los delitos que eh, son tramitados o se encuentran bajo una flagrancia delictiva, normalmente suelen ser delitos violentos, ¿no? Delitos violentos, delitos de sangre, delitos contra la integridad sexual, ¿no? Siempre suelen ser normalmente delitos violentos, ¿no? En su gran mayoría. Pongamos ¿no? un caso, ¿no? Un caso tal vez de violación, ¿no? Una persona en horas de la noche en una zona inhóspita, ¿no? El agente, en este caso, se vale justamente de estas circunstancias, de que sabía que la agraviada vivía sola en un lugar inhóspito, que era oscuro, ingresa, ¿no? Al domicilio de ella, trepándose por un muro que tenía unas cercas, ingresa a la habitación de la agraviada y, bueno, con violencia empieza a violar, ¿no? La viola, termina el acto de violar y se escapa, ¿no? En ese caso, la agraviada, después de todo el forcejeo y la violencia que supo resistir ella, ¿no? Eh, Va en busca de él, no lo logra identificar justamente por las propias circunstancias del hecho, ¿no? Horas de la noche, una zona inhóspita, oscuro, pero logra ver que bueno, esta persona trepa el cerco, ¿no? Trepa el cerco y se escapa por ahí, ¿no? Bueno, es lo único que llega a ver porque cuando sale de la casa ya el sujeto ya se desapareció de la vía pública. ¿Qué es lo que pasa? Pone su denuncia inmediatamente, se toman las acciones inmediatas y una de ellas tendrá que ser la referencia, ¿no? Que ella hace para denunciar este hecho, ¿no? Que ingresó una persona que no le identificó y no había otros testigos, por lo tanto no hay estos dos criterios, ¿no? El criterio personal
¿no? O esta circunstancia para poder identificar a la persona, pero sí narra los acontecimientos en los cuales se habría dado el hecho delictivo, o mejor dicho, los hechos posteriores al hecho delictivo, que es la fuga propiamente de la gente, ¿no? El cual se trepó el cerco, ¿no? Entonces, los policías inmediatamente al ir, ¿no? Dentro de estas 24 horas siempre, al ver el lugar, el escenario del hecho donde ha ocurrido esta violación, logran identificar, por ejemplo, que en el muro se ha encontrado sangre, rastros de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a saber entender que el agente, en este caso, producto de la fuga, ha sufrido lesiones, ¿no? En alguna parte del cuerpo, ¿no? Eso no se va a saber exactamente, pero, a ver, realizando otros policías, ¿no? En este caso el patrullaje para poder identificar a una persona ya con esta información, ¿no? De que el posible agente se ha lesionado, ¿no? Se ha lesionado, encuentran a una persona que estaba tratando de huir, ¿no? Por un lugar también inhóspito, con una lesión, ¿no? Porque está cojeando. Entonces, este es un indicador, es una señal, ¿no? De que este sujeto pueda ser el autor de este hecho. Entonces, hay una señal, hay un vestigio en el propio agente, ¿no? En el propio agente, ¿no? Entonces, esa es una señal que se puede tener, un criterio que se puede tener para identificar una flagrancia presunta, ¿no? Y lo otro es un ejemplo similar que se puede poner la descripción, por ejemplo, que pueda hacer en este caso la agraviada, ¿no? O un testigo respecto a la vestimenta que pueda tener el agente, ¿no? Que se le ha descrito, no se le ha sabido identificar, ¿no? Pero sí se le ha visto el vestimento que... Y por inmediaciones también se le logra encontrar, ¿no? Entonces se habla en ese caso de una flagrancia presunta, ¿no? Entonces ya vemos también estas notas características de la flagrancia presunta, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver el tema de la flagrancia respecto al precepto constitucional, que esto es muy importante, ¿no? Partimos, ¿por qué hablábamos de qué se debe entender por flagrancia según el Tribunal Constitucional en su diversa jurisprudencia? ¿Qué nos dice el Código Procesal? ¿Por qué? Porque nos da conceptos, nos da ideas básicas de qué es flagrancia, tipos de flagrancia, notas características o requisitos, ¿no? Pero muy importante, o sea, a partir de este aspecto básico, ¿no? De los tipos, requisitos de flagrancia, es lo que nos establece la Constitución, ¿no? Y la Constitución, a ver, referido a una detención, nos dice lo siguiente en su artículo 2, numeral 24, literal F, ¿no? Que ya muy bien ustedes estoy seguro que lo conocen, ¿no? Nos indica, nadie puede ser retenido, ¿no? Sino por mandato escrito y motivado del juez. Ese es el principio de detención de reserva de detención, ¿no? De reserva judicial. O acá viene el caso de la flagrancia, ¿no? O por autoridades policiales en caso de flagrante delito, ¿no? La detención no durará más allá del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones. Y nos dice, y en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la instancia. Esa es una modificación constitucional que se ha realizado todavía en mayo del 2017, ¿correcto? Seguidamente nos dicen, ¿no? Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la Constitución hace referencia, si bien no al concepto propiamente, qué es lo que se tiene que entender por flagrancia, los tipos de flagrancia, sino se habla algo muy importante, que es el control de la detención policial, entiéndase por detención en flagrancia, ¿no? El control judicial, el control de legalidad que tiene que ver con la disposición del agente detenido al juzgado correspondiente. Y también nos habla del plazo de la detención, ¿no? Acá nuevamente hay el criterio objetivo que el código también ha sabido explicar y bueno, lo ha referido también el artículo 259 que hemos hecho ya referencia, ¿no? Y esto, como hemos dicho, así a través de una modificatoria constitucional, que el plazo máximo en este caso es de 48 horas, ¿no? Entiéndase que este es un plazo máximo, es un plazo tope, ¿no? La detención en flagrancia no puede ser más allá de 48 horas, ¿no? Pero acá quiero hacer una tingencia, una crítica que tal vez se recoge, entiendo a veces en la academia, pero que no se practica en,
en el ámbito judicial, en el ámbito fiscal, ¿no? Lo que nuestra Constitución nos dice, ¿no? Es que una vez operada la detención policial por flagrancia delictiva, el detenido, ¿no? El agente detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. Y este es un precepto normativo el cual yo diría que no se cumple, no se cumple para nada, ¿no? Y recuerdo todavía en los años de pregrado, ¿no? Cuando estudiamos en la universidad, tratándose de este precepto constitucional, uno sabía entender en ese momento que una persona detenida, ¿no? Por supuestamente un hecho delictivo que lo habría realizado en flagrancia, tiene que ser puesto para su control de la flagrancia ante el juez de investigación. Creía que esto se cumplía, ¿no? Pero en la práctica casi nunca se cumple, ¿no? Deben ser contados hasta tal vez con los dedos de las manos los casos en los cuales la policía ha puesto en disposición de un juzgado para que controle la legalidad de la detención, ¿no? Porque es muy diferente que se ponga a disposición del juzgado, eh, la fiscalía le ponga en conocimiento, ¿no? A través de un proceso inmediato, a través de una formalización y un periodo de detención preventiva, ¿no? Por flagrancia delictiva, ¿no? Eso es pasado normalmente las 48 horas, pero lo que nuestra Constitución nos hace referencias es que el juez, el juez penal, entiéndase, ¿no? En este caso, juez penal de turno, es quien tiene que hacer un control de legalidad de la detención, ¿no? Y esto se ve reflejado justamente, bueno, por lo que dice la propia Constitución hace un momento, lo que he indicado, pero también conforme al artículo 9.4 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y también el artículo 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, lo que indican estos preceptos normativos convencionales y nuestra Constitución es un control de legalidad de la detención que nunca se realiza, como estoy indicando en su momento, o al menos yo no tengo conocimiento de que alguno se haya realizado, ¿no? Eh, Ese control de legalidad es un control jurisdiccional que tiene que realizar el juez para ver si en este caso ha operado una flagrancia, sea una flagrancia clásica, una cuasiflagrancia o una flagrancia presunta, con sus notas características o sus requisitos propios que establece la ley, ¿no? Entonces, eso se está omitiéndose bastante, no se está realizándose y bueno, sería recomendable, ¿no? Esto siempre, 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 para velar los derechos de los ciudadanos, ¿no? En este caso, que pueden estar a merced de una detención en flagrancia ilegal, ¿no? Sería bueno que, por ejemplo, el Colegio de Abogados tome mejores acciones, ¿no? Para realizar controles de legalidad de las detenciones en flagrancias y por propio activismo, en este caso de los abogados también soliciten al amparo de estos preceptos, del propio precepto constitucional y de los preceptos convencionales, que siempre se realice una detención de forma, un control de legalidad de la detención de forma inmediata, ¿no? ¿Y cómo, la pregunta sería, oye, doctor, pero ¿y cómo realizo pues esto? O sea, si estoy detenido, el propio detenido, yo como ciudadano que solicito al policía que me ponga en conocimiento de esa detención al juez, que me lleve él al juez, ¿no? ¿Cómo se realiza? Bueno, lo que tendría que realizarse es justamente que el policía ponga, como dice el Código Procesal, también lo vamos a ver en un momento, inmediatamente en conocimiento al juez, o mejor dicho, al fiscal, y que en ese caso también se le ponga en conocimiento de forma inmediata a algún familiar que se le indique al agravia, al detenido, en este caso, que tiene diferentes derechos, como por ejemplo comunicarse o elegir a un abogado defensor del oficio, ¿no? O de su libre elección, porque ese es su derecho básico. Y este abogado, como yo decía, en un activismo tendría que solicitar a través de un proceso de habeas corpus, ¿no? ¿No? Un proceso de habeas corpus, en este caso tendría que invocar que la flagrancia delictiva, como ha sido realizada en este caso, no constituye tal,
no es una flagrancia delictiva, ¿no? Entonces, solicitar que en este caso se haga un control de legalidad para ver si estamos ante una cuasi flagrancia o una flagrancia presunta, o tal vez, como se está invocando en el habeas corpus, en ningún tipo de flagrancia y la detención es totalmente ilegal. ¿Se puede realizar esto? Sí se puede realizar. Entonces, el control jurisdiccional de la legalidad de la detención está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Lo importante es saber hacerlo en su momento y que también obviamente los agentes, en este caso policiales y fiscales, tengan en cuenta esta circunstancia para respetar los derechos de las personas o de los ciudadanos a quien pueda aprenderse por un supuesto de flagrancia delictiva, ¿no? Les hablaba hace un momento de este criterio de la inmediatez, ¿no? Por ejemplo, el criterio de que sea de la urgencia, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos señalado, incluso en este caso que hemos hecho referencia al de la señora Ofelina Arévalo, ¿no? Y bueno, siempre hay que tener presente estos dos criterios de la inmediatez personal, o mejor dicho, el criterio de la inmediatez y el criterio personal, ¿no? Esa es la casación que ya habíamos indicado respecto a la cuasiflagrancia por identificación de un testigo, ¿no? Necesariamente tiene que ser un testigo presencial. Se me había indicado, o se me había invitado también a hablar del uso de la fuerza, del uso de la fuerza. En este caso se entiende de los agentes de la policía o de los ciudadanos, ¿no? En el primero, por una detención policial en flagrancia delictiva, y en el segundo caso, en un arresto ciudadano, ¿no? En un arresto ciudadano. La pregunta es, ¿los agentes policiales pueden hacer uso de la fuerza para detener a una persona que ha sido detenida en flagrancia delictiva o que va a ser detenida por haber realizado un hecho delictivo? ¿No? Y en igual sentido, los ciudadanos pueden hacer uso de la fuerza, ¿no? Ante una persona que está o que ha realizado o que se le ha sido descubierta en ese momento realizando un hecho delictivo. Y la respuesta es sí, obviamente. Y de hecho es necesario hacer uso de la fuerza, ¿no? Porque la detención o el arresto necesariamente es un acto humano de aprehensión de otra persona que requiere un movimiento corpóreo, que es un uso de fuerza necesariamente, ¿no? La pregunta será, o el ámbito siempre de discusión será, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto se puede hacer uso de la fuerza y en qué medida, no? Entonces, el Código Procesal ha indicado algo respecto al uso de la fuerza, ¿no? De forma tal vez tímida, ¿no? En el artículo 263 indica, ¿no? Miren, la autoridad policial que ha efectuado la detención en flagrante delito y en los casos de arresto ciudadano, ¿no? Informa al detenido, ¿no? El delito que se le atribuye y por los canales correspondientes comunica inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informa al juez de la investigación preparatoria tratándose de delitos de terrorismo, espionaje transferido y cometido por organizaciones criminales, ¿no? Acá creo que viene lo importante. En todos los casos, dice, ¿no? La policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los derechos previstos en el artículo 71. De esta diligencia se levantará un acta. Muy bien. El artículo 71 de nuestro Código Procesal Penal hace referencia, a ver, acá tenemos, creo, una tarjeta de derechos que la Corte de Justicia de la Libertad en un momento trató de impulsar para los agentes policiales, ¿no? Les daba estas tarjetas para que inmediatamente se los den a los detenidos, justamente para salvaguardar sus derechos y saber qué derechos tenían, ¿no? Ante una detención policial. Y ahí justamente se describía el catálogo de los derechos que tenía un detenido, ¿no? De forma básica. Y son los referidos al que están en el artículo 71, ¿no? Numeral 2 del Código Procesal Penal. Entonces, cualquier detenido, ¿no? Tenía derecho, primero, detenido por la supuesta comisión de un hecho delictivo, ¿no? Eh, el detenido tiene derecho a conocer la causa de detención, que se le explique cuáles son los hechos que están motivando la detención, ¿no? Que tienen que ser hechos de relevancia penal. Solamente los hechos de relevancia penal dan paso a una detención, ¿no? Tiene derecho a designar a la persona o institución a la que se debe comunicar la unidad de detención, que normalmente son los familiares o, en este caso, un abogado que vive en el caso, ¿no? Y que todo está vinculado a ello, ¿no? Que tiene derecho a ser asistido por un abogado,
a un abogado de su liberación, obviamente. Tiene derecho de abstenerse a declarar y se acepta que su abogado esté presente, ¿no? Acá viene lo importante del uso de la fuerza, ¿no? Tiene derecho el detenido a que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni ser sometido a técnicas que alteren su voluntad o a sufrir una restricción no permitida, ¿no? Y esto también tiene relación con el otro derecho, que es el derecho a ser examinado por un médico legista, ¿no? El uso de la fuerza no puede ser irracional, ¿no? Y tiene que ser estrictamente el necesario a compeler, ¿no? A restringir los actos que la gente pueda realizar para huir del escenario. No es un uso de fuerza irrestricto, ¿no? Tiene sus y tienen que ser los necesarios y con los medios racionales que pueda utilizar la policía. Por ejemplo, las marrocas, la vara que tiene. Un policía en una detención no podría utilizar, por ejemplo, un palo, un medio de metal que pueda causar lesiones innecesarias al detenido, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es inmovilizar para evitar justamente la huida del agente que ha realizado el hecho delictivo. Los medios del uso de la fuerza tienen que ser evidentemente racionales. Muy bien, ahora vamos a hacer referencia a este plazo de la detención, ¿no? Hace un momento veíamos este precepto normativo de la Constitución, ¿no? Que hacía referencia al plazo de la detención. Y el Tribunal Constitucional también, en el caso de Guillermo Ruiz, el 28 de diciembre de 2009, ¿no? Indicó respecto a los plazos de detención lo siguiente, ¿no? El control de los plazos de la detención, ¿no? Es el plazo estrictamente necesario y el plazo máximo. Habla de dos plazos, ¿no? La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? A ver, el control de los plazos de detención debe ser efectuado tanto por el representante del Ministerio Público como por el fiscal, según corresponda, sin que tal verificación sea excluyente, sino complementaria de dichas instituciones, ¿no? Por lo que debe llevarse a cabo bajo responsabilidad, dejándose constancia del acto, ¿no? Así, el derecho a ser puesto a disposición judicial en los plazos antes señalados resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación de la libertad personal que se encuentre regulado en el ordenamiento jurídico. Muy bien, el plazo para poner a disposición, en este caso, ¿no? Al juez ante una detención por flagrancia, ya sea por decisión del fiscal porque ha formalizado y pedido prisión preventiva o está yendo en un proceso inmediato, no puede ser mayor a un plazo de 48 horas. Así lo ha establecido el Código Procesal Penal y es lo que también en esta sentencia se está aplicando. Identifiquemos muy bien los conceptos muy diferenciados de lo que es el plazo necesario, el plazo estrictamente necesario, que hace referencia a un plazo en el cual se ha logrado recabar todos los elementos de convicción que puedan vincular al sujeto con el hecho delictivo y también los elementos de convicción que acrediten la materialidad del hecho delictivo. Porque finalmente los medios de prueba, los elementos de convicción, tienen que buscar justamente identificar esto, la vinculación del sujeto con el hecho y la materialidad, ¿no? Entonces, el plazo que se tiene que tener es el plazo necesario para recabar todos esos elementos de prueba. Si todos esos elementos de comisión, medios de prueba, como se quiera llamar, han sido recabados en un plazo menor a 48 horas, el fiscal ya puede decidir qué hacer. No es necesario que se le acabe el plazo de las 48 horas e inmediatamente requerir algún tipo de detención como prisión preventiva ante el juez de investigación. Y se habla de un plazo máximo, que normalmente siempre los plazos máximos están determinados por la ley, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las prisiones preventivas o las detenciones que vamos a ver en un momento, ¿no? En un momento, que son plazos tope, ¿no? Que ya pasado estos plazos que se ponen por la ley, en este caso, los actos que tendría que realizar la policía o el Ministerio Público, queden caducos.
¿no? Porque son plazos en propios que no admiten prórroga, que son muy diferentes a los, ¿no? Y bueno, a ver, haciendo referencia justamente a, a esto del plazo, ¿no? Del plazo, vamos a ver, eh, se habla, ¿no? Bueno, de los plazos de detención según la complejidad del hecho delictivo, ¿no? Del propio hecho, de la gravedad del hecho, ya sean delitos simples o procesos simples, el otro vinculado a delitos comunes y a procesos complejos, a delitos investigados dentro de organizaciones criminales y a los delitos vinculados a terrorismo, espionaje y a tráfico ilícito de drogas, ¿no? A ver, ¿cuál es el plazo máximo? Máximo, estamos hablando en este caso de la detención policial en los delitos comunes y en los delitos complejos. Son 48 horas, no hay más, ¿no? En los casos del crimen organizado, ¿no? Esto así por modificación constitucional que hace un rato hemos visto, en los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito que siempre ha estado desde su nacimiento en la Constitución, el plazo máximo de detención es de 15 días, ¿no? Y este es el caso, estos plazos que estamos viendo propiamente se dan en casos de flagrancia propiamente, de flagrancia por detención policial, ¿no? Por detención policial. Ahora, nuestro Código Procesal Penal también habla o hace referencia a una detención judicial por flagrancia, ¿no? Que es diferente, ¿no? Porque el plazo de detención judicial por flagrancia, primero, no necesariamente es por una detención policial inmediata, sino puede ser por un requerimiento o es por un requerimiento del Ministerio Público, que sí puede partir por una detención flagrancia de un policía, pero no necesariamente, no necesariamente, ¿no? En estos casos, el plazo de detención judicial en flagrancia va a ser para los casos comunes o simples 72 horas. Para los casos completos va a ser hasta 7 días, ¿no? Para los casos de crimen organizado y los demás, bueno, no se da, al menos nuestra ley no ha hecho referencia a ello. Y hay un plazo de detención preliminar judicial cuando no es en flagrancia, cuando el hecho no se da en flagrancia, por ejemplo, producto de una actividad policial, ¿no? En donde se está realizándose una investigación a organización criminal, ¿no? O se está realizándose, por ejemplo, los actividades operacionales que realiza la policía en un determinado lugar donde comúnmente se cometen delitos al menos 3, 5 veces al día, ¿no? En una zona concurrida, ¿no? Bueno, en estos casos, la detención preliminar, cuando no hay flagrancia en casos comunes, es de 72 horas, igual que en el otro. En los casos complejos, ¿no? Que dice, también se habla, en este caso, de 7 días naturales. Y en estos casos, cuando no hay flagrancia delictiva, cuando están vinculados a crimen organizado, terrorismo y tráfico ilícito de drogas, la ley se ha señalado que en el caso de crimen organizado, la detención preliminar, ¿no? Judicial puede ser hasta de 10 días, y en casos de terrorismo y tráfico ilícito de drogas y espionaje, hasta de 15, ¿no? Entonces, estos son plazos máximos que se puede dar en cuanto a la detención judicial por flagrancia, la detención judicial en flagrancia y la detención judicial, la detención preliminar judicial, en casos donde no ocurre la flagrancia. Ya para ir terminando, vamos a hacer referencia eh, a lo que establece, pues, en términos así de grosso modo, decisión judicial, o mejor dicho, la decisión fiscal, ¿no? Ante el conocimiento de una detención por flagrancia de, ¿no? Y acá tenemos dos puntos muy claros. Uno, la detención por delito de flagrancia lo realiza la policía. El fiscal tiene vencido el plazo máximo, pongámosle en este caso de las 48 horas, tiene hasta dos alternativas. El primero es formalizar la investigación, ¿no? Y de ser el caso, requerir la prisión preventiva, ¿no? Entonces, después citará audiencia en un plazo no mayor a 48 horas también, en el cual, en este caso, por el periodo de prisión preventiva, el agente va a seguir detenido, ¿no? Ya con esto serían 96 horas que no plazo máximo para que se pueda emitir, o, mejor dicho, para que se pueda llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva, ¿no?
Y el juez, en este caso, ya teniendo la formalización y el requerimiento de prisión preventiva, resolverá ese periodo de prisión preventiva para saber que en este caso la detención se va a prolongar, ya no por el caso de prisión flagrancia, sino por un caso de prisión preventiva. Entonces, el primer supuesto que puede tener el fiscal es formalizar la investigación y solicitar la prisión preventiva, ¿no? Ante un caso de flagrancia. El otro supuesto es, nuevamente, detención en flagrancia delictiva. El fiscal lo que puede hacer es el proceso inmediato, requerir incoar el proceso inmediato y en ese mismo proceso especial requerir también la prisión preventiva, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer el juez en este caso? Como se está requiriéndose o se está instándose el proceso especial o el proceso inmediato, tienen que hacer un control de legalidad respecto a los requisitos materiales o los supuestos en los cuales procede un proceso inmediato, ¿no? Por delito flagrante, y también tendrá que resolver en este caso la solicitud de la prisión preventiva o el requerimiento de prisión, ¿no? El artículo 447, ya entrando ahora a lo referido al proceso inmediato, bueno, hace referencia justamente a todo el trámite que se tiene que, ¿no? Entonces, pues nos dice, al término del plazo de la detención policial, en este caso el Código Procesal hace referencia al plazo máximo, ¿no? De las 48 horas, ¿no? El fiscal debe solicitar, después de la investigación, la incoación del proceso inmediato. Y después, dentro de las 48 horas siguientes, a dicho requerimiento, entiéndase, ¿no? Realiza una audiencia única de proceso inmediato para determinar la procedencia de dicho proceso, ¿no? La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia. Eso es lo que les indicaba, ¿no? Entonces, para la realización de la audiencia hay un plazo máximo en este caso ya de 96 horas, ¿no? Seguidamente nos dice que dentro del mismo requerimiento de incoación, el fiscal debe, ¿no? En este caso no es una facultad optativa, o sea, si el fiscal quiere o no quiere, ¿no? No es algo facultativo que tenga que hacer el fiscal, sino es una orden imperativa por la ley, dice. El fiscal debe acompañar el expediente fiscal, ¿no? Que conoce también como tarjeta fiscal, en este caso la ley habla de expediente fiscal y comunicar, ¿no? Entiendo hacia el juez si va a requerir, en este caso el Ministerio Público, de alguna medida coercitiva, pues de una compartida con restricciones, una prisión preventiva, un impedimento de salida, bueno, según el caso y la decisión que el fiscal va a tomar, ¿no? Que asegure, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso. Normalmente, por la propia celeridad y las propias características del caso, tenga que ser un, ¿no? Y acá viene lo importante, ¿no? En cuanto al trámite, el requerimiento de incoación debe conceder en lo que resulte pertinente los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336 del Código Procesal Penal. ¿Y esto a qué está referido? Está referido a los requisitos que debe tener la formalización de la investigación preparatoria. Y que esto, mis amigos, si ustedes se dan cuenta, está íntimamente vinculado al control de legalidad sobre la flagrancia. Porque, a ver, creo que en alguna diapositiva está, aquí está. Porque para la formalización, primero se requiere el nombre completo del imputado. Entonces, se requiere la identificación plena de la gente. Entonces, acá entiéndase que lo que se habla es del criterio personal. Para que haya flagrancia delictiva y yo pueda controlar en este caso la legalidad de la flagrancia, tengo que identificar plenamente al imputado o al sujeto, ¿no? Ahora, la formalización también requiere la expresión de los hechos, la tipificación específica, ¿no? O, de ser el caso, alguna tipificación alternativa indicando los motivos de la calificación. El nombre del agraviado, si fuera posible, y las diligencias que de inmediato llevan. Entonces, la nota característica o el principal aspecto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el trámite de la incoación de un proceso inmediato por flagrancia delictiva, en un proceso inmediato estamos hablando, es el control de legalidad respecto a las circunstancias o al criterio de la personalidad. Hay que identificar plenamente, tiene que existir elementos de convicción que acrediten o que en este caso no den duda a que el agente a quien se ha detenido es el autor pues del hecho delictivo, ¿no? Que en este caso también ha habido inmediatez en su detención. Entonces, si bien no, nuestra ley procesal no hace referencia a un control de legalidad de la detención dentro del proceso inmediato,
si nosotros hacemos una debida interpretación de lo que la normativa de este proceso inmediato, vamos a ver que esta ley sí reconoce, ¿no? Necesariamente el control de legalidad que tenga que realizar. Muy bien. A ver, seguidamente dentro del trámite también, ¿no? Se dice que, bueno, la incoación es un proceso inmediato de carácter inaplazable, ¿no? Nos dice lo establecido en el artículo 85, entonces todas las partes tienen que estar presentes, y en caso de que no se presenten, principalmente para el caso del abogado defensor, será suplido por un abogado defensor biológico, ¿no? ¿Qué es lo que se analiza aparte de esto? ¿No? A ver, ¿qué se analiza? ¿No? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Hay que tener sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. Esos son los supuestos de proceso inmediato, ¿no? Por flagrancia, por delito confeso o por la entidad de los elementos de convicción, ¿no? Que ha podido recabar en este caso. Entonces, esos son los supuestos materiales con los cuales procede un proceso inmediato, ¿no? Entonces, tiene que pronunciarse respecto a la procedencia y después del proceso inmediato, en cualquiera de esos supuestos que establece la norma. En segundo, tiene que pronunciarse sobre la procedencia de la constitución de las partes, ¿no? Si el actor civil o un tercero civil responsable, de ser el caso. Tiene que pronunciarse sobre el principio de oportunidad de que pueda postularse, ¿no? O el acuerdo reparatorio o incluso la terminación anticipada que pueda postularse, solicitarse por las partes. ¿Entiendes? En este caso, normalmente, eh, por criterio lógico, por parte del agente o del imputado, ¿no? Y finalmente, también después tendrá que pronunciarse sobre la procedencia de la medida coercitiva que se requiere por el juicio. Entonces, si se dan cuenta, hay un gran ámbito de debate en el requerimiento o en la incoación del proceso inmediato, en donde se va a discutir bastantes aspectos de procedencia, de constitución de partes, e incluso de medidas coercitivas y de salidas alternativas, ¿no? Para incluso activar el proceso, ya sea un tipo de oportunidad, un acuerdo reparatorio, propiamente los dos son criterios de oportunidad, o de una terminación anticipada, ¿no? ¿Qué más nos ha dicho el código? Que el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada de modo impostergable en la misma audiencia de incoación. Muy bien. En esa misma audiencia es el juez quien de manera oral, ¿no? Emite la audiencia sobre la procedencia o no del proceso inmediato, ¿no? Y en caso de existir una apelación, ¿no? Una impugnación por parte de quien no se encuentre conforme con la decisión que se ha emitido, sea aceptando la procedencia del proceso inmediato o el rechazo de este, ya sea fiscalía o en este caso la parte imputada, puede interponer recurso de apelación, la cual será fundamentada en ese mismo acto, es decir, también de manera oral, ¿no? Eso es una nota característica también del proceso. Muy bien, y ya finalmente casi lo que se realiza es, a ver, pronunciada esta decisión, ¿no? De aceptar o no aceptar el proceso inmediato, en el supuesto de que se acepta la procedencia del proceso inmediato, ¿no? Lo que se hace es que se ordena prácticamente al fiscal a que formule una acusación dentro de 24 horas bajo responsabilidad, ¿no? En un sentido lógico, porque obviamente si el fiscal requiere de un proceso inmediato, es decir, oye, estoy en un proceso especial en el cual voy a obviar, voy a sancionar la investigación y también parte del proceso, de la etapa intermedia, necesariamente también yo, en el propio criterio de celeridad, tengo que emitir la acusación de forma inmediata y la ley hace referencia a 24 horas, ¿no? Entonces, ese es en el supuesto de que se ampare la procedencia de la incoación de proceso inmediato. ¿Y qué pasa cuando se rechaza ya también la incoación de proceso inmediato, no? Se indica que el fiscal emitirá la disposición que corresponda o la formalización de la investigación. Muy bien, bueno, eso ya será criterio del fiscal, revisada los elementos de información que ha podido recabar, podría ser el caso que ha ocurrido un error, ¿no? Se ha entendido mal algún aspecto, algún elemento del delito, ¿no? No existe elemento de comisión al respecto, en este caso puede emitir una disposición de archivo, eso no está prohibido, ¿no? Puede ser el caso que le falta recabar mayores elementos de comisión que tal vez vinculen a la gente o al imputado con el hecho delictivo, emitirá la disposición también de formalización de la investigación para seguir
realizando actos de investigación, ¿no? Y bueno, ya para concluir, hay una audiencia única de juicio inmediato, en el cual propiamente hay un poder de concentración después del juzgamiento, quien realiza todo el control de la etapa intermedia, ¿no? De continuar este trámite, es decir, de rechazarse, ¿no? En este caso, los pedidos de sobreseimiento, las excepciones que puede haber, son típicas en la etapa intermedia, que continúan con el mismo juez, quien va a ver finalmente el desarrollo del juicio, ¿no? Entonces, este juez va a ser quien se va a encargar de todo el control de la etapa intermedia y también, ¿no? Entonces, a ese momento se puede llegar incluso con una detención de pago, ¿no? Entonces, ya estamos viendo el inicio que puede dar o que se puede dar a un proceso penal y también ya estamos viendo la fase terminal. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto les he podido ver los alcances de la flagrancia delictiva, el uso de la fuerza, que está vinculado en este caso al proceso especial, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés Ramos Fernández, por su importante participación, desarrollando este importante módulo como es la flagrancia y el uso de la fuerza, previstos también en el nuevo Código Procesal Penal, iniciando este importante curso especializado en proceso inmediato y flagrancia. El Instituto Legal Educativ te traslada el cordial agradecimiento y también reconoce la gran labor educativa y académica que realiza a nivel de su especialidad. Estamos comprometidos también con la difusión de la cultura jurídica a nivel de nuestras plataformas, que mejor teniendo también de la mano y el apoyo y respaldo del doctor Andrés Ramos Fernández. Tal vez tenga algunas impresiones finales para con la presente jornada inaugural de este importante curso de proceso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal. Adelante, doctor Andrés Ramos. Sí, Alex. Primero agradecer que hayas tenido en cuenta que, bueno, de apertura a este curso de detención en flagrancia y proceso inmediato, agradecerte por la invitación nuevamente. Y alguna impresión final, yo voy a tratar siempre de rescatar algunas críticas de la práctica judicial, policial, fiscal, incluso la práctica de los abogados que realizamos en la defensa de los investigados, que es solicitar de forma inmediata el control de legalidad de todo tipo de detención, ¿no? Es una práctica que en la cual estamos fallando los operadores fiscales, judiciales y también los abogados. Estamos dejando tal vez hay bastante espacio en el cual se puede hacer bastante control de las actuaciones policiales, fiscales, comunicación directa con el imputado para saber realmente qué ha pasado y si está ante una detención debida o no. Entonces, tengamos más autocrítica en nuestra actuación profesional como jueces, fiscales y abogados, siempre en resguardo de los derechos fundamentales y también, obviamente, para obtener, de ser el caso, una eficiencia judicial en la represión de todo tipo de delitos, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar una eficacia entre la garantía y la persecución judicial en la restricción de delitos, que también es necesaria. Muchísimas gracias, doctor Andrés Ramos Fernández. Estuvo acompañándonos en el inicio del primer módulo de flagrancia delictiva y uso de la fuerza en el curso especializado de proceso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Procesal del Instituto Legal. Nuestro reconocimiento, agradecimiento por la gran labor educativa y académica que despliega el doctor Andrés Ramos Fernández. Muchísimas gracias, apreciado doctor. Esperamos contar siempre con vuestra colaboración a nivel de nuestra institución en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo, apreciado doctor Andrés Ramos. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias, permiso. Agradecidos también con nuestros participantes que interactúan a nivel de las diferentes plataformas del Instituto Legal Educativ. Recordarles que estamos en la plataforma de Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok también haciendo la retransmisión en vivo de este importante curso especializado en proceso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal. De esta forma, comenzamos el segundo semestre. A partir de aquí tendremos a bien desarrollar importantes actividades académicas en el marco de este importante año donde se conmemora el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. El Instituto Legal Educativ, comprometido con la cultura y difusión de la actividad académica, ha puesto también
en difundir estas importantes actividades académicas programadas por el Instituto Legal. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales y nos reencontramos el día sábado también iniciando un importante curso especializado en la ley de contrataciones y Estado y otros eventos también que se vienen en el mes de agosto, septiembre, octubre, hasta el cierre del presente. Muchísimas gracias por su gentil atención. Nos reencontramos el día sábado. Buenas noches. Por